Hoy continuamos con esta serie de reciclaje con botella de vidrio. En este tutorial decoraremos con cemento y crearemos un florero que, si quieres, también puede usarse como maceta para plantas en agua o esquejes. Hola amigos, soy Antonio y les doy la bienvenida a mi canal. Cada semana comparto nuevas ideas para crear macetas y proyectos con cemento usando materiales reciclados. No dejes que la campanita se quede muda. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en cada nueva manualidad. Te invito a dejar tu like y comentar lo que más te guste, o si tienes alguna duda. Comencemos. Esta es la botella de vidrio que voy a usar. Es de las que se usan para conservar alimentos. Tiene boca ancha y rosca, ideal para el proyecto. La encontramos en un basurero y, aunque la lavamos bien, aún le quedan algunas manchas por dentro. Lo importante es que le he quitado todo el polvo y la suciedad exterior para que la masa modelable se adhiera correctamente. Como vamos a crear puertas y ventanas y queremos que las ventanas parezcan de cristal, dejaremos la botella tal como está. Por ahora no aplicamos ni impregnación ni cartapesta. Ya tengo lista la masa modelable, que suelo usar en mis tutoriales para decoraciones más finas y detalladas. Si quieres aprender cómo prepararla, te invito a ver los otros videos del canal o pedirme el enlace en los comentarios. Con gusto lo compartiremos. Como explicamos en otros tutoriales, es importante guardar la masa en una bolsa o recipiente cubierto con plástico mientras trabajamos. Así evitamos que se seque con el aire y podemos modelar con calma. Y un consejo que ya hemos dado antes: si la masa se endurece porque tardamos en usarla o porque el modelado lleva tiempo, solo agrega un poco de cola blanca y amásala bien. Eso la volverá flexible y lista para seguir trabajando. Empezamos modelando la gran puerta de la casita. Tomamos un trozo de masa, formamos una bolita y la aplanamos con el rodillo. La colocamos en la botella y le damos forma de puerta grande y colonial. Luego la texturizamos con un palillo para dientes para simular la madera. Ahora hacemos el marco de la puerta. Formamos un rollito de masa y lo colocamos alrededor. Lo presionamos un poco para que se adhiera el vidrio y con la esteca marcamos las líneas para que parezca una hilera de ladrillos o piedras. Continuamos con el pie de la puerta. Formamos un rollito de masa cuidando que las puntas queden bien redondas. Lo colocamos en la parte baja de la puerta y presionamos un poco para que se adhiera al cristal. Luego lo texturizamos marcando rayas horizontales a lo largo. Hacemos dos rollitos finos, los aplanamos un poco y los colocamos atravesados sobre la puerta, como si fueran dos tablas que refuerzan la madera. También lo texturizamos con el palillo para darle aspecto de madera. En el centro colocamos una pequeña bolita que será la agarradera de la puerta. Seguimos con las ventanas. Vamos a hacer varias del mismo modo, así que explicaré solo la primera y las demás aceleraré el video para que lo vean y refuercen lo aprendido. La idea es que las ventanas se vean como si tuvieran cristal, así que dejaremos el vidrio de la botella completamente transparente en esa parte. Esto le dará un toque muy realista a nuestro proyecto DIY o hazlo tú mismo con materiales reciclados. Formamos un rollito de masa del tamaño adecuado y lo colocamos en forma de herradura para hacer el marco. Lo presionamos un poco para que se adhiera bien. Para completar el marco de la ventana vamos a hacer el afaisar o umbral.
tomamos otro rollito de masa, lo alargamos lo suficiente para que se sobresalga un poquito a cada lado del marco y lo pegamos haciendo presión. Cortamos el exceso y con la punta de una esteca, la herramienta que usamos para modelar arcillas o masa, texturizamos para que parezca madera. Con la misma esteca, pero usando uno de sus bordes, marcamos las piedras o ladrillos alrededor del marco, igual que hicimos con la puerta. Esto ayuda a que la decoración parezca de verdad hecha de piedra o ladrillo. Por último, hacemos las rejas de la ventana, que son muy fáciles. Formamos rollitos finos de masa y lo colocamos en forma de cruz. Lo texturizamos con un palillo de dientes, marcando líneas a lo largo para que simulen varillas de hierro. Así logramos un detalle que le da más carácter y realismo a nuestro florero casero hecho con botella de vidrio reciclada. Y cuéntame en los comentarios, ¿te gusta cómo vamos avanzando? ¿Te animas a probar este proyecto DIY de reciclaje? Me encanta leer sus ideas y sugerencias para próximos videos.
Ahora trabajamos en la parte superior de la botella para transformarla en la punta de una torre, como las que vemos en casas rústicas o medievales. Tomamos un trozo generoso de nuestra masa modelable casera, la misma que usamos en todos nuestros proyectos con cemento y reciclaje, y lo aplanamos. Colocamos la masa sobre el pico de la botella, asegurándonos de cubrir bien la rosca y el borde del vidrio. Con las manos extendemos la masa hasta tapar todo el borde y unimos bien en la parte posterior para que quede firme y con un buen acabado. Después, con un pincel humedecido con cola blanca diluida con agua, alisamos la superficie para que quede lo más prolija posible. Lo que queremos lograr es que la parte alta de la torre parezca envejecida, como si hubiera perdido el repello y quedaran a la vista los ladrillos. Para modelarlos, marcamos primero varias líneas circulares separadas aproximadamente 1 centímetro. Luego tallamos los ladrillos, hacemos que el inicio de cada ladrillo quede a la mitad del ladrillo de la fila inferior, tal como se colocan los ladrillos en un muro real. Esto le da un efecto más auténtico y realista a nuestro florero reciclado con forma de torre. Para darle el mismo efecto de desgaste en otras partes de la casita o la torre, colocamos pequeños pedacitos de masa de forma irregular. Con la esteca o herramienta de modelado, tallamos los ladrillos igual que explicamos antes, simulando esa zona donde el repello o el cemento se han caído y deja al descubierto el ladrillo. ¿Qué les parece este detalle? Cuéntenme en los comentarios si les gusta este estilo de torre rústica y si les gustaría que hiciéramos más proyectos de este tipo con botellas recicladas. Con el modelado seco, ahora vamos a trabajar el vidrio que quedó expuesto en la botella. En un recipiente preparamos una mezcla de cola blanca, bicarbonato de sodio y pintura acrílica blanca. Mezclamos bien hasta integrar todo. Con una esponja aplicamos la mezcla sobre el vidrio, dando toques suaves para cubrir bien y lograr un acabado decorativo, uniforme y mate, que va perfecto para este tipo de manualidades con botellas recicladas. En las zonas próximas a las decoraciones usamos un pincel redondo y pequeño para impregnar mejor nuestra mezcla casera y evitar manchar los detalles. Dejamos secar antes de continuar con el siguiente paso en nuestro florero reciclado. Si te está gustando este tutorial, no olvides dejarme un me gusta, comentar y compartir el video. Eso nos ayuda a seguir creando más ideas como esta. Cuando secó, el resultado no fue el que esperábamos. El vidrio quedó demasiado transparente y la idea es que solo se vea transparencia en los cristales de las ventanas de nuestra casita. Para solucionarlo y reforzar la unión de las decoraciones al vidrio, vamos a aplicar cartapesta usando toalla de cocina desechable, una técnica muy útil en las manualidades con botellas recicladas.
Primero cortamos las toallas en pequeños trozos. En un recipiente preparamos una mezcla casera de 70% de cola blanca y 30% de agua. Con un pincel suave, plano y ancho comenzamos a pegar los pedacitos de papel sobre las partes donde quedó el vidrio expuesto. Es importante que el papel sobrepase unos milímetros las decoraciones para fijarlas bien a la botella y dar más firmeza al proyecto. Aplicamos varias capas de cartapesta hasta que desaparezca la transparencia, logrando un acabado uniforme, ideal para nuestro florero reciclado de E&Y. Ahora dejamos secar bien, preferiblemente hasta el día siguiente, para que todo quede firme y listo para la pintura. Si te está sirviendo este tutorial paso a paso, no olvides dejar un me gusta, comentar qué te parece esta idea y suscribirte al canal para no perderte más proyectos de reciclaje y decoración con botellas de vidrio. Ahora pasamos a uno de los momentos más bonitos, la pintura de nuestro proyecto. Vamos a utilizar pintura acrílica para dar color y vida a la casita. Comenzamos pintando toda la casita con pintura acrílica blanca, excepto la puerta, las ventanas y los ladrillos de la punta de la torre, así como los ladrillos que simulan el repello caído en las paredes. El marco de la puerta y de las ventanas lo pintamos con acrílico metálico negro, perla, que le da un efecto elegante, envejecido y realista, ideal para este tipo de manualidades con botellas recicladas.
La madera de la puerta y los barrotes de las ventanas los pintamos con acrílico marrón o café, logrando un acabado que simula perfectamente la madera natural. Los ladrillos los pintamos de rojo ladrillo para que resalten y aporten un aire rústico, como si fueran ladrillos vistos. Las paredes de la casita las pintamos con acrílico color amarillo, aportando calidez y un toque hogareño al proyecto. Para resaltar la apariencia de los ladrillos, aplicamos acrílico metálico negro perla en las ranuras de los ladrillos de las puntas de la torre y el de las paredes, dejando que los bordes queden medio cubiertos con repello para crear un efecto auténtico de desgaste.
Luego, con pincel seco y acrílico blanco, aclaramos y damos textura a la madera de la puerta y a los barrotes de las ventanas, logrando un efecto de envejecimiento que realza los detalles. Una suscriptora nos preguntó qué es la técnica de pincel seco. Según Google, la técnica de pincel seco es un método pictórico que consiste en usar un pincel con muy poca pintura, casi seco, para crear efectos de textura y resaltar detalles. Se aplica arrastrando el pincel sobre la superficie y deja un rastro irregular que genera un efecto de desgaste o envejecimiento. También aplicamos pincel seco con esponja y acrílico marrón sobre los ladrillos rojos de la torre y de las paredes para darle un toque envejecido y más real. Con un pincel fino, usando también la técnica de pincel seco, sombreamos los bordes de las decoraciones hechas con masa modelable, primero con color café y luego con un toque de negro para aumentar la profundidad y el contraste. Por último, damos toques de acrílico dorado con esponja en todo el proyecto para acentuar las luces y sombras, logrando un acabado vistoso y lleno de vida. Cuando toda la pintura esté bien seca, aplicamos una capa de barniz acuoso acrílico. Este barniz no solo protege nuestro florero reciclado, sino también resalta la belleza de los colores. Es ideal para proyectos DIY pensados para decoraciones de interiores. Si este paso a paso te ha gustado, no olvides dejar un me gusta, comentar qué te parece este tipo de manualidades y suscribirte al canal para no perderte más ideas creativas con materiales reciclados. Hoy hemos transformado lo que parecía un desecho en un florero reciclado lleno de vida y color. Espero que este proyecto de manualidades con botellas recicladas les haya inspirado tanto como a mí al crearlo. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido este tutorial y qué otras ideas de reciclaje creativo, proyectos DIY o manualidades con cemento les gustaría que hagamos en el canal. Gracias por acompañarme hasta el final. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir este video y suscribirse al canal para seguir creando juntos nuevas ideas para decorar nuestro hogar con materiales reciclados. Mira aquí más ideas.